Es de larga data el debate entre marxistas y liberales sobre la teoría del valor trabajo y del valor subjetivo a la que adhieren respectivamente cada uno de ellos. He observado que la discusión es abordada principalmente desde el terreno económico. Sin embargo, teniendo en cuenta que la economía es una ciencia social no exacta, donde interceden múltiples variables, entre ellas sociales, históricas, culturales y psicológicas, centrarla exclusivamente allí es un error. Por tales motivos, he decidido analizar la discusión abordando algunas variables no tratadas, haciendo hincapié principalmente en el concepto de subjetividad, sobre el cual la psicología, siendo la ciencia más apta para su estudio, tiene mucho para aportar. ¿Qué mejor para comenzar que explicar brevemente y a grandes rasgos de qué va cada una de ellas? La teoría marxista del valor trabajo postula que existe una variable objetiva que permite construir una relación de equivalencia entre diversas mercancías, como así medir y predecir el valor. Esta variable es el trabajo expresado en el tiempo socialmente necesario para la creación y reproducción de una mercancía. Más claramente, lo que se plantea es que el tiempo promedio que deviene del trabajo efectuado bajo determinadas condiciones sociales específicas, que van mutando a partir del desarrollo de determinadas herramientas culturales y o maquinaria tecnológica, es lo que hace al valor. Es decir, que una mercancía vale el tiempo que demandó ser creada en determinado momento histórico. De allí que, por ejemplo, un vehículo cuya creación requiere de un inmenso trabajo valga mucho más que una lapicera. Por su parte, la teoría burguesa del valor subjetivo plantea que el valor de una mercancía deviene de la valoración singular que un individuo realiza sobre esta. En otras palabras, lo que da valor es simplemente la percepción individual sobre la utilidad de la mercancía. A diferencia de la teoría marxista, acá el valor no está presente en los bienes objetivamente, sino que es determinado por las preferencias subjetivas de los individuos. En este caso, un vehículo valdría más que una lapicera porque debido a su utilidad satisface una mayor necesidad, haciéndolo más deseable. Al conocer cada una de las teorías, el aspecto que más llama la atención, sin lugar a dudas, es el siguiente. En la teoría subjetiva del valor se está considerando como subjetivo el mero hecho de que algo parta de un individuo. Y sí, en ese sentido es cierto, literalmente hay una valoración realizada por un ser humano. No obstante, si lo que nos distingue como especie es nuestra cualidad social, reducir una teoría económica a algo tan simple como eso es llamativo. Por eso, para comprender científicamente qué es la subjetividad, iré analizando algunas cuestiones punto por punto. Comencemos por la distinción entre el otro minúscula y el otro con mayúscula. Sigmund Freud decía que los humanos nacen siendo cachorros humanos debido a que pertenecemos a la única especie animal que necesita de la existencia de otro para desarrollarse. Es así porque biológicamente los 9 meses de gestación con los que contamos son insuficientes para que podamos satisfacer nuestras necesidades por sí solos, como ocurre con otras especies animales que tienen un periodo gestacional mayor que les permite caminar desde recién nacidos para ir en busca de su alimento. Asimismo, George Herbert Mead agregará que esos otros que deben asistirnos son otros con mayúscula, es decir, personas que encarnan las valoraciones histórico-sociales construidas en determinado momento, pertenecientes, por supuesto, a la cultura en la que se criaron, las cuales nos transmitirán cuando nos eduquen y con las que nosotros haremos lo mismo cuando se las enseñemos a nuestra descendencia, donde también estos últimos harán lo propio con los suyos y así sucesivamente. Ahora bien, vayamos un paso más adelante o más atrás según como lo vean. ¿De dónde nacen las valoraciones que esos otros incorporan y nos transmiten? Spoiler, como diría Vygotsky, de la herramienta cultural por excelencia, el lenguaje. Sí, cuando se habla de transmisión cultural por obra de la educación, se hace referencia literalmente a la enseñanza de los significados de las palabras, cualesquiera sean, que en su conjunto conforman paradigmas teóricos o, dicho de otra manera, modos de comprender el mundo. La única especie que ha podido construir un sistema de signos tan complejo para significar y construir el medio circundante es la humana. Millones de años de evolución posibilitaron que contemos con las bases biológicas para lograrlo. Lógicamente, según las vicisitudes y necesidades históricas, las palabras creadas y significadas fueron mutando dialécticamente. De allí que Mikhail Bakhtin decía que el signo es la arena de la lucha de clases, es decir, que el significado de las palabras es disputado. A partir de los significados atribuidos, asumimos conductas diferentes, ya que el lenguaje, en términos de Butler, es performativo. Sí, si bien los seres humanos traemos un repertorio conductual biológico, este es muy limitado y solo se activa ante situaciones excepcionales. La conducta compleja se explica por variables culturales que devienen de los avatares históricos. Que cada cultura difiere en mayor o menor medida da cuenta de ello, puesto que también varía la conducta ante los significados de manera disímil.
A modo de ejemplo, en algunas ciudades de China, debido a las catástrofes naturales y a las malas políticas, existieron grandes hambrunas que llevaron a que los habitantes se alimenten de animales que para otras culturas son domésticos, conservándose todavía dicha práctica. De manera análoga, la ingesta de carne vacuna, tan común en muchas naciones, es un sacrilegio en otras. Algo similar ocurre con las ratas, donde para algunos son sagradas, y mientras estos se regocijarían al verlas, otros huirían despavoridos. También, en términos políticos, un capitalista en una cultura comunista puede significar una amenaza que desencadenaría conductas no muy gratas para con él y viceversa. Otro aspecto a destacar es que estamos indefensos ante la enseñanza de estas valoraciones sociales y tendemos a aceptarlas sin más como si fuesen verdades eternas y absolutas. Es así porque de pequeños no tenemos la capacidad que permitiría cuestionar lo que nos dicen. En términos de Berger y Luckmann, lo externo se nos presenta objetivamente, es decir, como algo ordenado, justificado y legitimado a partir de diversos paradigmas, creencias e instituciones. Como uno no ha participado en la construcción de los significados que nos son transmitidos, puesto que estos nos preceden, tendemos a percibir ese orden dado fetichizado, o más claramente, como el único, el mejor y el verdadero. De allí que un occidental que se alimenta de vacas puede acusar de locos a los chinos que comen perros, mientras que un hindú podría hacer lo mismo con los primeros. Hay un relativismo cultural que no se percibe como tal. La diferencia entre los buenos y los malos es que nosotros somos los buenos, decía un filósofo. La perspectiva crítica y reflexiva se desarrolla y también es, como todo, aprendida, aunque, lógicamente, hay quienes se educan para obedecer y otros para rebelarse. Hasta acá se ha explicado a grandes rasgos la operatoria psicológica y cultural en sentido general. Vayamos a ver ahora qué sucede específicamente hoy en día bajo un sistema capitalista globalizado. Si las palabras tienen significados relativos que se construyen dialécticamente y que pueden mutar, variando considerablemente entre ellos, para que algunos circulen y se adopten más que otros, algo ha de estar ocurriendo. En esta dirección, Gramsci decía que la realidad está definida por palabras y quien controla las palabras controla la realidad. A lo que yo agrego que quien es el dueño de las instituciones de donde salen la mayor cantidad de palabras con sus respectivos significados, tiene todas las de ganar e imponerse. Bajo esta premisa, actualmente, al estar los grandes medios de producción y de comunicación en manos monopólicamente de los capitalistas, quienes se valen del marketing y la publicidad para promover el consumo que los enriquece, es lógico que circulen los discursos que a ellos les convienen, ya que nadie va a ser tan tonto de ir en contra de sus propios intereses. De esta manera, accedemos masivamente a estas empresas comunicacionales, interiorizando las lógicas que garantizan el poder de la clase burguesa dominante, incorporando un sentido común carente de todo aval científico, pero muy efectivo luego en la realidad, que nos hace creer ingenuamente, por ejemplo, que vivimos en una aparente meritocracia, que la delincuencia se produce exclusivamente en los estratos más bajos, que los pobres no quieren trabajar, que se es exitoso cuanto más dinero se pueda acumular, que el comunismo es sinónimo de cobrar impuestos, que el valor es subjetivo, entre tantas otras incongruencias. En fin, es lógico que se adopten los significados que la clase dominante construyó, puesto que, gracias a los medios, son los que más se difunden y circulan. No por nada, Marx decía que la teoría dominante sirve a los fines de la clase dominante. Para finalizar esta compleja ecuación, si dije que lo cultural moldea la conducta humana, estoy diciendo en otras palabras que moldea nuestros deseos, anhelos y percepción, ya que eso también hace a la conducta. Resta ver entonces en qué dirección se dirigen estos actualmente. Todo deseo es deseo de reconocimiento, afirma Judith Butler. Con esta expresión manifiesta con claridad el carácter social de todo deseo, ya que para ser reconocidos necesitamos de la presencia de otros que se sientan atraídos por nosotros, o dicho más claramente, necesitamos ser lo que los demás desean. Por eso, Lacan decía que el deseo es el deseo del otro. En un mundo capitalista globalizado, donde para acrecentar las ganancias, desde los medios los burgueses venden publicitariamente la idea de que ser es sinónimo de tener, las personas portadoras de mercancías se vuelven tan deseables como las mercancías lo son por sí solas. Por eso se desea tener mucho dinero o acceder a ciertos bienes y servicios, porque es eso lo que hace a los sujetos deseables. Ahora sí, habiendo entendido todo esto, para finalizar, ya están en condiciones de comprender la tesis a la que quiero llegar, que es aquella que encuentra una relación de complementariedad o coexistencia entre una teoría y otra. Si científicamente observamos que la subjetividad de la que hablan en abstracto los liberales deviene de afuera y lo que ésta busca hoy para asentarse es el reconocimiento social que se encuentra mediante el consumo indiscriminado de mercancías, esa subjetividad que se prende a la mercancía, que los capitalistas llaman indefinidamente deseo, preferencia o necesidad, no puede ser más que aquella que circula en la mercancía misma y en la sociedad objetivamente y que Marx descubrió, a saber, el tiempo socialmente necesario para su reproducción. Dicho de
de otra forma, lo que aparenta ser libertad para desear subjetivamente no es más que un deseo colectivo o intersubjetivo que imperceptiblemente lleva en su reverso el tiempo socialmente necesario. El problema para reconocerlo radica en que las relaciones causales se subvierten y o se camuflan cuando el sistema que educa o adoctrina te dice que sos libre, generando una mera ilusión de autonomía. De todas formas, siendo aún más preciso, me permito afirmar que no solo ambas teorías coexisten, sino que más bien una engloba a la otra, la marxista a la burguesa, justamente por ser más compleja. Actualmente el proceder científico, por convención, se rige por el paradigma de la complejidad, también llamado pensamiento en red. Y Marx, como buen precursor, ya lo utilizaba en su momento sin siquiera haberlo estudiado, estableciendo múltiples relaciones irreductibles. En cambio, la teoría liberal procede contrariamente, reduciendo y resumiendo todo al individuo de una manera muy ingenua que llama particularmente la atención. Para la perspectiva compleja no existen causas simples y únicas, sino multidimensionales. Lo que muchas veces se considera coloquialmente como la causa de un fenómeno, para el paradigma de la complejidad no es más que una condición de emergencia, o más claramente, una causa última. Lo que quiero decir es que si bien ambas estudian el mismo fenómeno, lo hacen partiendo de posiciones diferentes. La marxista en su complejidad como un todo y la burguesa en su simpleza de forma reduccionista. Por eso desde esta última se puede llegar a decir algo tan obvio como lo que postulan, que algo es subjetivo porque nace literalmente de un ser humano. ¿Pero está mal? No lo sé, no necesariamente. Sí carece de profundidad y científicamente no sirve, ya que anula cualquier posibilidad de elaboración y predicción. Para que se entienda, llevado al terreno futbolístico, la teoría subjetiva del valor sería como decir que los goles los meten los botines. Tan simple y pavo como eso, pero quizás un gran eslogan marketinero, muy redituable y eficiente para una empresa de botines que busca incrementar sus ventas. Esto último me da el pie para plantear otro punto trascendental. Si una teoría es tan vaga, ¿cómo hace para generar tanta adhesión? La respuesta la encontramos, por un lado, en su simpleza, que como implica la realización del menor esfuerzo cognitivo para su comprensión, hasta la persona menos formada puede entenderla en lo inmediato. Por otro lado, en su divulgación tan ampliada por parte de académicos e influencers, quienes se encargan de transmitirla con un tono intelectual o burlón, respectivamente, tergiversando a Marx para refutar lo que él jamás dijo y brindando ejemplos a partir de casos inexistentes, inventados, donde dicha teoría aplica algo mejor, como el de la botella de agua en el desierto, o excepcionales, como el cuadro de la Mona Lisa, donde justamente se trata de una mercancía no reproducible, es decir, de un bien que el capitalismo no tiende a crear, que no aplica a las relaciones de producción capitalistas. Por último, justamente que ésta sea tan difundida expresa que es redituable, sobre todo simbólicamente, y que por eso se invierta para conseguirlo. Así como lo planteé con el ejemplo del botín, la teoría del valor subjetivo es publicidad para el capitalismo. Creer en ella implica creer necesariamente que se vive en un sistema que promueve la libertad y, en efecto, reproducir lo que la clase dominante necesita para consolidarse y perpetuarse. La teoría marxista, por su parte, no solo es más compleja y difícil de comprender, sino también difícil de aceptar. Marx fue considerado, junto a Freud y Nietzsche, un maestro de la sospecha, porque cada uno, a partir de sus conceptualizaciones, propició un cambio de paradigma al quitar al hombre del lugar privilegiado y egocéntrico en el que se posicionaba. A través de sus aportes, Marx demostró que no tenemos independencia en el capitalismo. La creación de la teoría subjetiva del valor lo que buscó históricamente fue cuestionar una teoría compleja y seria, de manera fácil y entendible por todos, mediante ejemplos sin sentido que generen simpatía por un sistema atroz. Cuando los liberales dicen que si los marxistas supieran de economía dejarían de ser marxistas, hay que afirmar convincentemente que si ellos supiesen de sociología, antropología, psicología y filosofía, entenderían de economía y abandonarían sus infantiles creencias. Como dijo Engels en La tumba de Marx, lo que Darwin fue para las ciencias naturales, Marx lo fue para las ciencias sociales, puesto que sentó las bases de todas ellas, y la economía tan solo es una dentro de estas. Cualquier ciencia social bien entendida requiere del conocimiento medio de las demás. Queda claro hasta aquí por qué la teoría del valor subjetivo no resiste análisis científico alguno. Liberales queridos, es hora de ir a estudiar. Si te gustó este video, ayúdame a difundirlo compartiéndolo con tus amigos. Tampoco te olvides de darle like y de suscribirte al canal. De esta manera podré seguir creciendo y tener un alcance mucho mayor. Aún tengo mucho para decir. Muchas gracias.